Que Dios los bendiga, mis estimados pastores. Damos inicio a la cuarta unidad con el título de Cosmovisiones Indígenas, pero hablando hoy acerca del tema de la cultura y la identidad cultural. Pero para entender con mayor claridad acerca de este tema, acerca de la interculturalidad y su ámbito de aplicación, resulta indispensable abordar el concepto precedente a la cultura. Esta, mediante su etimología, es una construcción histórica y aplicación también actual que es producto de diferentes consensos internacionales y nacionales. Asimismo, es preciso referirse a estos procesos migratorios que se han dado en el entendido del contexto de la movilidad humana a partir de una serie de tipologías de determinadas y múltiples razones por las que la gente migra y se siente en diversos lugares, tanto para contribuir culturalmente en las sociedades que están ligadas como en sus localidades de origen. Ello permite establecer unas tesis de las que las culturas constituyen una característica actual en todos los estados, en todas las naciones. Estos contrastan con las sociedades nacionales que van asimilando las riquezas culturales de los grupos sociales asentados en su territorio y que pretenden borrar las distinciones constituyentes de esa pluralidad de las naciones. ¿Pero qué es cultura? La cultura en sí proviene del verbo cultivar, que dan lugar a la tierra y a las plantas, a las labores que son necesarias para que esa tierra fructifique. La palabra cultura proviene de ese vocablo latino cultus, que a su vez deriva de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón nos decía que es el empleo o se lo emplea como cultura también animi, que quería decir cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana y desde ese entonces se vinculó con estos aspectos. Entonces, hablando sobre la cultura, es la totalidad compleja porque incluye conocimientos, creencia, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos que se adquieren por el hombre. En cuanto miembro pueda ingresar en una sociedad, entonces de esa manera nace el término, el uso de la palabra culto y también culta para referirse a aquellos individuos que han cultivado su espíritu y que le da al término cultura un significado similar al de civilización o de ser civilizado. De allí proviene también la distinción entre una cultura elevada o alta y una cultura popular o baja. Y de acuerdo a la distinción entre estas sociedades, se van a determinar las clases sociales. Sin embargo, hoy en día el concepto que emplea mucho más democráticamente, eh, como dijimos en el principio, para significar todos los aspectos espirituales, racionales y sociales de la humanidad. Entonces, hablamos de que existen muchas maneras de clasificar la cultura o las culturas, algunas de las cuales pueden ser según el trato social, por ejemplo, que se habla de alta o baja cultura, para referirse respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas o dominantes, y la del vulgo o la tradicional o la popular, que durante muchos siglos se tuvo la primera como una verdadera cultura, pero hoy en día se entiende que ello es únicamente porque pertenecía a la élite letrada. Ahora también vemos que existe o se pueden clasificar a través de los usos de la escritura. Esta se puede hablar de culturas orales o ágrafas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones, y de estas culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ello para hacer más conocida la cultura. Entonces, también se pueden clasificar según el estado o el desarrollo histórico, dependiendo del lugar que ocupe en el transcurso de la historia humana. Es posible hablar de culturas primitivas u originarias, aquellas que con inicio de la humanidad, estas culturas nómadas, errantes, de cazadores y recolectores, o las culturas agrícolas, aquellas centradas en la vida del agro, culturas urbanas propias de la ciudad,
o culturas industriales que son posteriores a la revolución industrial y su cambio de valores. También existen culturas, o se clasifica la cultura según la religión. Es posible también dividir las culturas en base a su raíz religiosa, la cual determina históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética. Así se habla de cultura cristiana, cultura islámica, musulmana, cultura judaica, etcétera. Podemos encontrar un montón de religiones. Entonces también hablamos acerca de que existen elementos en la cultura para que se puedan distinguir y podamos entender con mayor claridad. Entonces, toda cultura se conforma a partir de elementos básicos que son principalmente los valores, por ejemplo, como estos valores que son consideraciones compartidas de lo deseable y de lo no deseable. Entonces, de lo trascendente o de lo efímero, así como la dirección que van a dar o van a tener la existencia respecto a la sociedad. También existen estas que son las normas y sanciones. Estas normas o estos son esos códigos de leyes que básicamente forman una normativa por la cual las sociedades eligen regirse, ya que explícitamente, o decir de lo legal, van a mm, o van a dirigir subjetivamente, pero no todas son leyes o están dichas, sino que son, o muchas veces están incluso escritas en piedra, simplemente que son normas por las cuales un grupo, una sociedad se va a regir. También existen los elementos de las creencias, que son ese conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo y lo que le va a dar el propósito y la dirección a su vida. También están los símbolos, esos emblemas o formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún elemento considerado icónico o identificado de la misma manera, como en el caso del cristianismo, por ejemplo, la cruz. Entonces, podemos encontrar a través de simbología. También vemos el idioma, que es algo muy importante, como un código compartido de sonidos que permiten comunicarse o como modo específico de hablarlo, de derivarlo y cambiarlo. Pero también vemos que se puede decir que el lenguaje es el espejo de la cultura. También vemos a la tecnología como ese cuerpo de conocimiento y aplicaciones de los que derivan el deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y también a sus antojos. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrean cambios culturales profundos, pero también vemos cómo podemos construir la interculturalidad o cómo vamos a crear nuestra cultura o nuestra identidad propia. Entonces, la interculturalidad no surge de un modo espontáneo, sino que es una parte de un proceso histórico dentro de la etapa de la modernidad. Entonces, nace principalmente en el siglo XVI, con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el capitalismo. Entonces, este fenómeno de la construcción de la interculturalidad no es un proceso rápido, sino que se asimila también a través de por tres indispensables elementos o aspectos que hacen la diferencia y que hacen que se pueda construir una interculturalidad o identificarse culturalmente del resto de las culturas. En estos tres elementos se refieren a la tolerancia, al pluralismo y al multiculturalismo. La tolerancia principalmente es uno de los conceptos creados desde distintos ángulos que está ligado a ese concepto de dignidad de la persona humana. La tolerancia significa la no interferencia en los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás. En palabras más simples, el autor Ramón Soriano nos dice que sirve de base a las libertades. Entonces, el pluralismo también por su parte nos dice que es un término usado
que habla o acerca de los grupos más pequeños, cuando los grupos, mejor dicho, más pequeños dentro de una sociedad más grande, mantienen sus identidades culturales únicas y sus valores y también prácticas son aceptados por la cultura más amplia, siempre y cuando, o siempre que éstas sean consistentes con las leyes y valores de la sociedad en general. Entonces, este término tiene una cierta tolerancia con el anterior concepto de y que no son lo mismo, pero sí tienen una conexión intrínseca. Entonces, también hablando acerca del multiculturalismo, ese término comprende diversas dimensiones entre las que podemos encontrar el, esas técnicas, esas teorías y esas prácticas que en una primera instancia se refiere a la descriptiva y que va a aludir a la presencia de diversos grupos étnicos y culturales en el mismo seno de la sociedad. Entonces, en segunda instancia, es algo filosófico que se refiere a la dinámica normativa y prescriptiva frente a la realidad, y una tercera al que se va a ubicar en las políticas públicas y se van a formular frente a la existencia multicultural. Ahora, viendo acerca de este tema, vemos también lo que es el tema de la identidad cultural. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas dentro de, sino que dentro de ellas se encuentran grupos y subculturas que van a formar parte de su diversidad interna en respuesta a los intereses, a los grupos, a las normas y rituales que que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. Entonces, eh, identidad cultural también se refiere a que es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio para diferenciarse de la otredad colectiva o de las demás personas. Entonces, así el individuo puede identificarse con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social, de tradiciones, de costumbres, de valores, pero esto es significado para comprender el concepto de identidad cultural, que desde dentro de uno mismo, desde un mismo grupo aparentemente homogéneo, existen varias identidades, puesto que cada uno de los integrantes se identifica con varios, no todos, ni de la misma manera con los comportamientos señalados. Entonces, la multidiversidad entonces es un conjunto de identidades posibles dentro de un mismo grupo. Entonces, se propone en este caso diferentes tipos básicos de identidad cultural, eh, ya que hacen estos tipos distintos el multiculturalismo. Pero también la identidad cultural quiere decir que es algo propio e inalienable de una cultura que según la antropología es el conjunto de rasgos diferenciadores en relación con otras culturas. Es aquello propio, la identidad de un pueblo que está formado por el conjunto diverso de formas y modos de ser y vivir su cultura. Esto generado desde adentro y desde afuera de la misma, admitiendo en su formación aún en sus elementos más íntimos, la posibilidad de una visión diversa de orígenes de la diversidad del mundo. Esto también significa que en la construcción de la identidad hablamos de que uno puede concebir el mundo en su lenguaje, en formas y modos de percibir sensorialmente el mundo. Existen diferentes formas y modos de sentir. Existen formas y modos de comportamientos desde la manera de saludarse o despedirse, o son formas y modos de comunicarse. Entonces también puede ser que los modos que se expresen estos mensajes hablan de la cultura en cultura. Pero existen muchos grupos en los que es muy difícil tomar este tema. Parece difícil, porque estos grupos o las diferentes organizaciones o grupos sociales pueden compartir una misma lengua, un mismo medio, un mismo ambiente,
incluso a la vez mantener, pero a la vez pueden mantener muy separadamente su identidad histórica, cultural, que están muy diferenciadas. Existe una complejidad entre estos grupos culturales diferentes en un mismo medio sociogeográfico, como en nuestro país lo pluri o lo multi, lo pluricultural o lo multiétnico, lo que implica el entrecruzamiento de las relaciones múltiples bajo una pluralidad de situaciones, raíces y finalidades étnico-culturales. Ciertas identidades culturales pasan más que otras o pesan, ¿no?, más que otras razones económicas o por razones históricas, políticas. Entonces, este es un conflicto del signo dominante, de la complejidad de dichas relaciones, así como que entender que la identidad cultural no es estática. Entonces, cuando hablamos de la identidad, ¿cómo se la construye? La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para que los fuentes o las fuentes de su propio sentido y que aún puedan originar en las instituciones dominantes solo con esos actores sociales y quienes van a ser las que interiorizan esta construcción. Entonces, en esta línea diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad. Entonces, influyen en la conducta según las negociaciones entre los individuos y también entre las instituciones. En este caso, hablando de la identidad cristiana, muy particularmente, eh, es importante señalar en principio que la identidad cristiana no es un conjunto de valores, ritos o incluso culturas, sino que es el hecho de llegar a ser como Cristo, seguirle e imitarle. Es esa imitación, ese es el motor de la historia que nosotros tenemos de querer interpretar siempre según los signos, según los tiempos, en base a la palabra de Dios, en base al Espíritu Santo. Entonces, la identidad cristiana únicamente está relacionada al seguir a Jesucristo e imitar sus conductas, sus propias conductas. En el libro de Efesios podemos encontrar acerca de este tema que nos dice que podemos llegar a la altura y a la estatura de Cristo. Entonces, a eso se refiere. No son solamente valores, no son ritos, no son culturas, no son prácticas, sino que es una forma de vida en base al modelo de nuestro Señor Jesucristo.